La vida es como vos la escuchás. Expresa tu mundo. Descubrí LB18, Radio Municipal San Rafael. Bien de acá, 101.5 FM. Gretel Levo está en comunicación con nosotros. Hola Gretel, buen día. Te saludamos de LB18 de San Rafael. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. Gracias por la comunicación. Sé que están ahí en el piso Nacho, Sergio, Caro, así que bueno. Gracias. Saludos a usted y a la audiencia. Un beso grandote. Gracias a vos. Gretel. Gretel, ¿en qué ciudad estás en este momento? En Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo está la cosa ahí, che, con el clima? Acá está lindo, la verdad que está cálido, estos días estuvo lindo. Bien. Y creo que los primeros que esperaban que se afloje la cuarentena eran los más chicos, ¿no? Porque, Totalmente. bueno, noticia de fin de semana, empezaron a salir de manera ordenada, de acuerdo a si terminaba el DNI en par o impar. Claro. Los más pequeños acompañan a sus padres porque, bueno, para un adulto es duro, pero para un niño creo que es más complicado. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, ustedes continúan ahí en lo que sería una fase 3. Nosotros hemos dado un pasito más para adelante. Tenemos algunas liberaciones un poquito más extendidas que las que tienen ustedes, pero bueno, más o menos todos iguales seguimos en esta cuarentena un poquito más blanda, pero cuarentena al fin. ¿Cómo la ves, Gretel, a la cosa en términos de economía, ¿no? El bolsillo, que es como alguna vez dijo el presidente estadounidense Bill Clinton, es la economía, estúpido, ¿no? Esta idea de que en definitiva todo está regido por el bolsillo. Sí, el escenario es bastante complejo porque acá hay una cuestión bastante delicada. Ya tuvimos una gestión que de por sí dejó a Argentina con un endeudamiento externo tan duro que hoy por hoy es difícil trazar un horizonte de política económica puertas adentro, ¿no? De desarrollo sostenible, ¿no? Que es lo que un poco está bregando el gobierno para poder estar renegociando esta deuda, tanto externa como con los bonistas, con legislación extranjera. Ajá. Lo cierto es que cuánto podemos llegar a tener independencia en manejo de política interna cuando tenemos todavía las cuentas al rojo vivo en materia externa y ni hablar del déficit fiscal. Entonces, el escenario es complejo porque de por sí arrancó el gobierno con un ímpetu, y un escenario de cómo reactivar la economía y cómo hacer para renegociar esta deuda, y de golpe aparece esta pandemia, ¿no? Que obviamente era inesperada para el globo en general. Entonces, esto trae en términos internacionales de por sí una reconfiguración de la noción de globalización, de interconexión, de integración. Se han puesto en tela de juicio ciertas categorías que de por sí se tomaban como válidas. Fíjense que durante el gobierno anterior se quiso avanzar en el plano internacional, tanto en fortalecimiento del bloque Mercosur para trabajar en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, acuerdos bilaterales, apertura externa, y hoy esta pandemia hizo que se pusiera en tela de juicio una vez más el gran enfrentamiento económico entre China y los Estados Unidos, que siempre estuvo latente, y ahora está recrudecido, más con este cruce de acusaciones mutuas que hubo, y esto va a traer como, corolario, si se quiere, un perjuicio directo tanto a América Latina como a aquellos países que dependen también de ese intercambio comercial, porque el tema de los aranceles influye sin duda en todo lo que es los bienes que nosotros de por sí importamos y dependemos de las economías, tanto de los Estados Unidos como de China, que recordemos que son las dos economías más grandes y que manejan todo el PBI a nivel global. Entonces, si vamos un poco al plano interno de nuestro país, el plano, ya lo dicen un poco los economistas, estamos en una recesión sumamente acuciante. Acá está pendiendo un hilo el tema de la negociación. Es importante que no entremos en la calidad de default, pero como bien dijo el presidente, siempre que no sea a costa del pueblo, por supuesto. Claro, ¿no? Claro. Respecto de la deuda, estamos hablando con Gretel Levo, que es ¿te gusta que te definan como economista? No, yo soy politóloga. Vos más tirando a politóloga. Claro, soy con especialidad en política económica. En política económica, bien. Sí. O sea, politóloga. Es interesante la negociación abierta con los acreedores externos, y principalmente cuando la semana pasada se quiso generar como una especie de corrida psicológica, porque la verdad que el dolarcito ese blue, el dolarcito ese que anda por entre los arbolitos de la calle Florida o acá en todas las ciudades del país, que vos lo conseguís a 140 mangos, que es un dólar que representa un porcentaje muy chiquito. En definitiva, el dólar es el dólar de los puertos, ¿no? Lo que entra y sale del país, a cuánto cotiza ese dólar, ese es el verdaderamente importante.
importante, pero generan una corrida psicológica que inclusive aquella gente que no tiene un mango para comprar un dólar está hablando de ese tema, ¿no? Entonces es como que vos decís, allí, en ese juego de generar corridas psicológicas, ¿están estos acreedores jugando a poner tensión en el país que está en plena negociación? Sí, totalmente. Por eso, a ver, acá lo que aflora son los egoísmos. Falta, digamos, esa idea común, un poco lo decía Perón, ¿no? En la comunidad organizada. Claro. Trabajar en la idea de la armonía. Esa armonía tiene que ver con intereses mancomunados superiores que están por encima de las especulaciones individuales. Claro. Si Argentina está en una etapa de negociación, fíjense que hoy hay una presión directa, obviamente, sobre los exportadores de cereales que no están liquidando lo que exportan por estar en esa especulación. Ajá. El kilo bolsa hoy pareciera que vale oro, porque la realidad, o por lo menos ellos así lo consideran, porque claro, lo están recibiendo a un tipo de cambio oficial, después se le aplica el 30, bueno, más que nada el tema de retenciones, con lo cual prácticamente están recibiendo 45 pesos por dólar, ¿no? Bien. Cuando está esta especulación del dólar blue, y habla también de un mercado paralelo. Fíjense también lo que está pasando con los automotores, que están fijando también dólares, posiblemente un dólar especial para lo que es el mercado de intercambio de automotores. Claro, de ¿no? automotores, sí. Claro, entonces ahí esa cuestión hay que saber deslindar qué sucede en el plano exportador, qué sucede en el mercado automotor, qué sucede con la deuda, y qué pasa en términos internos cuando el argentino todavía no logra tener la confianza suficiente en el peso, porque bueno, esto obviamente es una construcción, es algo que ya lo venimos traduciendo históricamente, pero en tanto no se pueda lograr fortalecer, lo dijo Guzmán hace un par de días, fue tapa de diario, él dijo, hay que trabajar, hay que desdolarizar, hay que trabajar en fortalecer la moneda nacional. Entonces cuando se avance recién en ese plano, podemos hablar de una construcción genuina que no estemos, digamos, teniendo como respaldo constantemente esta moneda, porque en definitiva es pérdida de soberanía. Seguro, si uno escucha a otros, digamos, aristas que están en las antípodas de ese gobierno, te hablan prácticamente de una dolarización, ir hacia una dolarización, que es una locura porque ya es perder la moneda nacional. Total. No, y viste que mucha gente que está con todo el día con el precio del dólar, viste a lo que está el dólar, viste lo que y capaz que tiene 1.000 pesos en el bolsillo y va y lo convierte en dólar y no se da cuenta que con ese golpe, con esa piña que le pega a nuestra propia moneda, está generando también que ese dólar aumente, porque lo está demandando, porque está pidiendo que vaya el país a buscar un dólar que se imprime solamente en Estados Unidos y se lo dé a él para saciar su necesidad de tener un dolarcito en el bolsillo, ¿no? Bueno, vamos a lo peor, el aumento de costo de vida. Fíjense que en abril dio 1,5% y en alimentos 3,2%. ¿Saben por qué está directamente en alimentos? Por la movida de precios en lo que es harinas, aceites, arroz, digamos, en bienes que muchos de ellos, más que nada el tema de la harina, están atados a todo lo que es el mercado exportador. Entonces ahí está el perjuicio directo al consumidor interno. Argentina de por sí es uno de los debates que se vienen tratando hace mucho tiempo, ya también se habló en el gobierno anterior sobre una reforma tributaria también. Parte del sector productivo vamos a convenir que sí lo está solicitando, ¿no? Fíjense que hoy dentro de lo que es las industrias, el tercer lugar hoy lo ocupa en exportación lo que es la industria, la llamada industria del conocimiento, ¿no? Ese sector, por ejemplo, está pidiendo una ley que está desde enero, un poco en un estado de stand-by, para priorizar, digamos, intereses para favorecer exportación. Y estamos hablando también no solamente de software, sino lo que es la exportación de servicios empresariales, profesionales, técnicos, publicidad, investigación, desarrollo, arquitectura, ingeniería, o sea, todo lo que es la industria del conocimiento, que hoy por hoy, dentro de lo que es una de las últimas informaciones que publicó la Organización Mundial del Comercio, mueven, son la industria prácticamente la mitad de lo que es a nivel global, mundial, y la que genera más PBI global. Entonces, Argentina sí tiene que poner una ficha importante en la industria del conocimiento. Entonces, es una industria muy calificada que requiere, y es muy preciada y muy valorado el recurso humano, porque hoy el teletrabajo funciona excelente en esa área específica. Fíjense que fue la única industria que durante la cuarentena aumentó prácticamente en un porcentual impresionante la cantidad de contrataciones. Entonces, habla de una alta calificación, están bien pagos, pero falta la profesionalización. Entonces, ahí tiene que haber una inversión importante en lo que es educación para generar mayor aporte a esa industria y de parte del Estado también un mayor apoyo, incentivo a esa área. Si vamos al sector productivo, dentro de lo que es la reforma, están bregando y buscando, digamos, una reforma tributaria que tiene que ver con achicar un poco el peso en materia impositiva, que hoy por hoy, fíjense que para una pyme o una pequeña empresa que quiere comenzar a trabajar, digamos, en blanco, incorporar mano de obra, es mucho, digamos, la carga tributaria que imprime. Por eso hay mucha informalidad. Fíjense con el IFE, lo difícil que fue para el gobierno detectar
la mano de obra, si se quiere, digamos, los trabajadores que están en blanco, porque hay prácticamente un 40% de informalidad y es difícil detectar quiénes son los monotributistas, no tienen ningún tipo de registro. Entonces, cuando hablamos también de una reforma en ese sentido, creo que hay que trabajar en una simplificación tributaria, pero para poder achicar, digamos, la carga tributaria para el sector empresarial, el sector de pymes y el sector productivo, hay que trabajar muy bien en la eficiencia del gasto público, ¿no? Bien. Eso es una de las cuestiones pendientes, el tema de la eficiencia, pero hoy por hoy estamos en una emergencia y está trabajando el gobierno en aumentando la base monetaria. Es necesaria la emisión, ¿por qué? Porque si no, ¿cómo se hace para atender los sectores más desfavorecidos, ¿no? Claro, bueno, una de las... Es una bomba de tiempo después de cómo desarticular, pero ¿por qué no tenemos que temer hoy a una escalada hiperinflacionaria? Primero, porque tenemos un Estado muy presente, digamos, es muy importante el tinte que tiene el gobierno hacia la protección del mercado consumidor de los argentinos, la economía doméstica real y no la financiera, especulativa. Claro. Y por otro lado, porque al existir hoy por hoy el tema esto de la cuarentena, es difícil hablar de una escalada, digamos, de precios, porque el mercado consumidor está parado y lo está también solventando con el tema de las LELIQs también, como para poder esterilizar, si se quiere, esa emisión monetaria. Gretel, ¿te animás a trazar un escenario? Bueno, hay mucha especulación, es difícil, ¿no? Porque no pasó algo que no sucedió, es difícil, pero ¿te animás a decir cómo estaría la cosa si, no sé, hubiésemos tenido, no digo a Mauricio Macri, pero por ahí a un gobierno con ese tinte político ideológico hoy, cómo hubiera reaccionado frente a la pandemia y qué hubiera priorizado frente a lo que tiene que ver con el orden social, económico? Y creo que de por sí, es un poco escuchando las voces de la oposición, uno se percata que la visión que tienen es totalmente distinta. A ver, de por sí no se hubiese planteado esta anticipación de cuarentena, de medida preventiva, pero hoy Argentina está felizmente dando un ejemplo a nivel internacional. Ajá, o sea, que lo ves que hubiera sido como otro tinte ideológico un poquito más bolsonarista, por ponerlo. Exactamente, sí, yo creo que en todo caso, pero también, es una mentira, digamos, si uno dice, bueno, voy a mantener cierto cuidado con la población, población mayor adulta y también con aquellos que tienen enfermedades preexistentes, bla, bla. Ahora, ¿cómo con esa persona joven que se integra al trabajo, vuelve al hogar, después entra en contacto, digamos, en el día a día con esa población adulta mayor, sea que tiene familiares? Es casi totalmente utópico pensar que se puede llegar a separar y digamos, a no cortar la curva de contagio, así que creo que hizo muy bien Argentina de encararlo de manera anticipada. Ahora hay que ser ordenado y es difícil también, ojo, que la vara sea igual para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para lo que es la provincia de Buenos Aires, porque son los aglomerados, digamos, poblacionales más duros, y obviamente que el interior del país iba a estar en estos momentos en fase 4, pero yo no sé la verdad lo que va a suceder acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque recordemos que lo que está sucediendo en asentamientos más precarios, hoy está subiendo un poquito, si se quiere, las tendencias de contagio. A ver, también lo que aflora es la deuda social pendiente que hay en materia habitacional, ¿no? Me refiero a los lugares más humildes que requieren ser movilizados. Bueno, ahí el presidente anunció una agresiva política de viviendas en los próximos meses, años, que no sé si se irá a cumplir, pero eso realmente movilizaría fuerte no solo la industria de la construcción, sino también la posibilidad de que mucha gente que no tienen techo puedan lograrlo, ¿no? Totalmente, sí, bueno, ahí hablamos de una concepción básica de dignidad humana. Claro. Y se llega Artículo a lograr, 14 de la digamos, Constitución, nada más y nada menos. Exactamente. Bueno, a ver, si la política logra, digamos, esa concepción de felicidad que tanto decía Aristóteles y la abrazaba también Perón, que habla de la felicidad, ¿no? Porque si la política es pragmática y se llega a ese lugar, digamos, a ese punto de conexión entre la respuesta tangible del clamor ciudadano y cómo se logra materializar a través de la política, creo que se llegó a feliz término, ¿no? Y ese es el desafío que tiene esta gestión. Yo creo que tiene, si se quiere, un horizonte duro, pero también es titánico a la vez. Entonces, cuando hay grandes oleadas de crisis, hay más posibilidades de emerger. Y ahora, ya cuando uno pisa a fondo, fíjense que si no se hubiese dado este concierto de crisis, Argentina lejos estaría de trabajar en una quita, ¿no? Totalmente. Entonces hay que saber aprovechar esto. Eso yo la verdad pareciera muy idílico lo que planteo, pero lo veo como una oportunidad, porque es impensable que un acreedor internacional no pueda flexibilizar condiciones
para el cumplimiento, teniendo en cuenta que de por sí Argentina no tenía capacidad de pago. Había ya una insolvencia y una corresponsabilidad de esos organismos internacionales que, sabiendo que Argentina no tenía la capacidad de pago, aún así nos prestaban el crédito. Tal cual. Más allá de los agoreros, ¿sos optimista con lo que puede ser el acuerdo? Muchos dicen que estamos cerca, ¿no? Sí, totalmente soy optimista. Lo que sí sería plausible que se pudiera realmente trabajar no en una pateada de pelota de aquí a 4 años, porque eso no es una cuestión de color político, estamos hablando de la nación, de Argentina, de nuestro país, nuestra soberanía. Que quede una base para siempre y que nunca más podamos volver a endeudarnos de esa manera, que queden en una ley plasmado totalmente. Exactamente, que ahora se están negociando esas condiciones como para que la reestructuración y demás no opere de aquí a 4 años con un congelamiento y que digan, bueno, de acá a 4 años lo vamos a tocar el tema. No, se tiene, eso el presidente fue claro, dijo que va a trabajar en ese sentido, ¿no? Por eso habla de digamos, una economía sostenible y una deuda y un acuerdo también que sea sustentable, sostenible, ¿no? Totalmente, en el tiempo. Totalmente, que no se vuelvan a repetir nunca más en la historia, ni de aquí a 20, ni a 30, ni a 50, ni a 100 años, los Duhovne, los Sturzenegger y los Prat-Guy, ¿no? Que vienen y tienen sus amigos allí en Merrill Lynch y todo lo demás y vienen y endeudan fuerte. A ver, escúchame, esto no es el sálvese quien pueda. Porque, a ver, cuando vos sos político, el político es un servidor público. Claro. Si no está esta noción de servicio, ahí es donde aparece el divorcio y la crisis de confianza en las instituciones. Y esto genera una anarquía, porque ya la gente no ve canalizada a través de la política su sueño de realización personal, si se quiere, ¿no? Que tiene que ver con la dignidad humana. Entonces, es una cuestión de esencia, ¿no? Seguro. Gretel, qué placer, la verdad que linda charla. Muchas gracias por habernos permitido este momento. Un gran abrazo. Bueno, gracias a usted. Gracias, Gretel. Gracias, Gretel. Gretel Leo, analista política, magíster en Relaciones Internacionales, politóloga, socióloga, muy clara. Clarísima. Además, Transmite LB18, Radio Municipal San Rafael, 101.5 FM, AM 830. Bien de acá.